Si alguno enseña, ¿qué dice ahí? Si alguno enseña, otra cosa. Muchas enseñanzas que parecen espirituales no están fundamentadas en las Escrituras. Y se nos advierte en contra de falsos maestros. Vaya a 2 de Pedro 2:1. Y créame que yo quiero animarle, hermano. Yo quiero que usted venga y reciba el ánimo que necesita en Dios, pero también tengo que advertirle. 2 de Pedro 2:1, ¿están conmigo? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Mire, como habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Falsos maestros que introducirán encubiertamente, note, herejías destructoras. Hay calificación de herejía, sí, hay herejías, cosas que nunca sucedieron y son falsas. Y debemos nosotros siempre refutar la herejía, pero hay herejías destructoras. Y estas herejías son las que desvían a la gente al infierno. Se nos advierte que habrá falsos maestros con enseñanzas engañosas. Y suena bien. ¿Cómo va a decir cómo va a ser nada más por creer en Jesucristo? Bueno, si tú nada más por creer, entonces tienes licencia de hacer lo que tú quieras. Es lo que parece, ¿no? Ya recibí a Cristo y si peco, ¿qué? ¿Tú crees que eres algo nada más así por creer? No, eso es falso. Y empiezan a enseñar que uno tiene que guardar. Y mire, le vuelvo a repetir. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Una carta completamente escrita por el legalismo que existía en los Gálatas. Y ahorita le voy a explicar lo que significa legalismo, la verdadera definición de la palabra legalismo. Gálatas 1:8, estamos ahí. Y ayer mencioné este pasaje, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare, note, otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, es una gran condenación. Pablo dice, no es que haya otro, existe solamente el evangelio de Jesucristo. Pablo lo describe como el evangelio de la gracia de Cristo. El evangelio son las buenas nuevas de lo que Jesús hizo por nosotros, que Él se entregó para pagar nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó, según 1 Corintios capítulo 15. Dice que es el evangelio de nuestra salvación. Si no creísteis en vano, sois salvos. Si creísteis bien de corazón y creísteis, entendisteis, dice Pablo claramente, sois salvo, eres salvo. Entonces, ¿cuál es otro evangelio? Otro evangelio es hablando de otro medio de salvación diferente al que enseña la Biblia. Si alguien le dice, bueno, es Jesús y ya es otro evangelio. Exactamente lo que Pablo escribe a los Gálatas, porque los Gálatas habían sido fascinados. Alguien vino y les dijo, si ustedes no se circuncidan conforme al mandamiento de Moisés, no sois salvos. Usted puede ver Hechos capítulo 15, donde sucedió esa contienda. Y Pablo y ellos tuvieron una disputa, no muy pequeña, o sea, grande, al punto que los de Jerusalén escucharon y tuvieron que traer a Pablo y a Bernabé a discutir esta situación. Fue tan grande la cosa. Entonces le vuelvo a repetir, no es una cosa leve cuando estamos tratando especialmente de la salvación. Es la doctrina más importante. Lo que usted cree en cuanto a la salvación. Recuerde, la gente empieza con una premisa falsa, entonces tiene licencia para pecar. Nunca empiezan, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Todo aquel que en él creyere, al que no obra, si no cree. Mire lo que dice Romanos 3, mire, nada más quiero que vea, porque existe la ley de la fe. Romanos 3, siendo justificados. ¿Qué significa justificado? Significa declarado justo. Oh, para mí este término es maravilloso. Es un término legal. Y Pablo presenta aquí a los romanos. Pero recuerde, los romanos inventaron un gran sistema legal. Nosotros aquí en Estados Unidos tenemos una república. Esto viene de los romanos. Hermano estudió leyes y le presentaron leyes romanas que hasta el día de hoy se usan. Entonces Pablo sabe su audiencia. Entonces él usa términos legales y en el término legal significa que el que es justificado es una persona que queda sin culpa. Cuando yo soy salvo, cuando Dios me ve a mí, yo soy una persona sin culpa. No es que yo sea perfecto y no es que yo no soy pecador. La cosa es que el Señor me atribuyó su propia justicia. Y cuando el Padre me ve a mí, Él no puede ver mis manchas ni mis pecados. Él ve la justicia de Cristo y Jesucristo fue como un cordero perfecto, sin mancha. Por eso la salvación no se depende de su justicia, sino la justicia de Cristo. Y es una justicia, como dice este pasaje,
La justicia versículo 22, la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en ¿quién? Jesucristo. 24, siendo justificado ¿cómo? Gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Note que no cuesta nada cuando es gratis. Gratuitamente por su gracia. Mire, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Aquí está otra palabra maravillosa. La propiciación es que Cristo mismo cumplió las santas demandas de Dios y apaciguó la ira de Dios. Dios no puede hacerse la vista gorda e ignorar el pecado. Alguien tuvo que pagar y Jesucristo es nuestra propiciación. Él pagó, Él hizo todo el trabajo para que usted y yo seamos salvos. Estamos leyendo ahí, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en quién, ¿de quién? De Jesús. Entonces estamos notando la tremenda exposición de Pablo en cuanto a la salvación. Es por la fe en Jesús. Dios entonces nos atribuye su justicia. La siguiente pregunta es, ¿dónde queda la jactancia? Si yo me puedo salvar a mí mismo, yo me puedo jactar. Mira, hay gente que se jacta, ¿no? Pues yo soy esto, yo soy aquello, yo he hecho esto. No, hombre, yo tengo entradita segura al cielo por lo que yo he hecho. No, mira el siguiente pasaje, ¿están conmigo? ¿De dónde pues está la jactancia? ¿Queda? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Note la diferencia. Existen las obras y la fe. Y la fe no está incluida en las obras. Por lo tanto, cuando usted confía y se apoya en Jesucristo y la justicia de Cristo, usted recibe una justicia. ¿Y cuál es el evangelio falso? Pórtate bien. Haz buenas obras. Entonces no debo portarme bien. Yo nunca dije eso. Dice en Romanos 8 que los que no tienen el Espíritu no pueden guardar la ley. No puedes. Yo intenté y no pude, claro, porque el Espíritu de Cristo no moraba en usted. Es más, vaya a Gálatas aquí. Me estoy estacionando un ratito aquí porque me está gustando este pasaje. Gálatas capítulo 2. ¿Están conmigo o no? Gálatas 2, creo que es el 16. Sí, dice, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice ahí? Nadie será justificado. ¿Sí está mirando ahí? ¿Quién va a ser salvo por las obras de la ley? Nadie. Entonces nada más por creer. ¿Qué dice la Biblia? Sí. Está muy fácil. Tan fácil que ni lo crees. Tan fácil que tanta gente no lo cree. Pero verdad, para nosotros puede parecer fácil, por eso no hay jactancia. Por eso no nos gloriamos. Por eso nos humillamos y decimos, Señor, por tu gran amor y misericordia con que nos amaste estando muertos y delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Por eso reconocemos cuando Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Él hizo por nosotros, por su bondad y su grandeza que Él consideró a los gentiles y a los judíos juntos para entregarse, os ruego que presentéis tus cuerpos en sacrificio vivo. Si usted me dice entonces, si usted ya es salvo, ¿para qué vivir por Dios? Porque yo amo a mi Dios que me salvó. ¿Cómo no servir a un Dios maravilloso que se entregó por nosotros, pagó nuestros pecados sin merecerlo? Él es un Dios bueno y maravilloso. Es como aquel esclavo en el libro de Deuteronomio que cuando él fue soltado libre, él dijo, Señor, yo te amo, tú me has sido bueno y yo no iré libre, no saldré libre, yo te sirvo de voluntad. Entonces, ¿qué pasa si peco? No pierdo nada, pierdes mucho. Lo que no pierdes es tu salvación. Pierdes tu protección. Pierdes la provisión de Dios y pierdes la paz de Dios. Pierdes mucho. Y Dios al que recibe como hijo, azota. Es una palabra fuerte. Por eso tiene que reconocer que el evangelio de la gracia no es libertinaje. No es haz lo que tú quieras.
La gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad, según Tito capítulo 2. Es la misma gracia que nos ha salvado, nos enseña a vivir de una manera que a Dios le agrada. Los que no tienen la gracia, los que no son salvos, no pueden. Eso es muy difícil. Cuando usted es salvo, usted siente como que es dos personas. Uno sí quiere y el otro no quiere. Exactamente, el espíritu y la carne se oponen entre sí. Hay una lucha dentro de usted. Todo depende a quién alimenta usted. ¿Cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia? Usted fortalece su espíritu y usted puede poner su cuerpo en sujeción. Pero si usted alimenta la carne, su espíritu es muy débil. ¿Qué dijeron los apóstoles cuando no pudieron orar? La carne es... No quiero obedecer la carne. No puedo. El espíritu quiere. Pero en contrario, lo que están realmente diciendo es que fueron dominados por su carne. 1 Timoteo 4:1, mire lo que dice, por favor. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, si usted no conoce la Biblia, usted puede ser fácil presa de un falso maestro. Van a decir cosas como: manda tu semilla, compra este pañuelo, ese es un pedazo de la cruz, tómate este vaso de agua. Y créame que me da mucha pena decir, pero mucha gente desviada creyendo esas cosas. Vamos a Guadalajara, Jalisco, hay mucha gente que sigue lo que llaman la luz del mundo. Y sabiendo que el líder de ellos está aquí en la cárcel por abuso sexual y tantas cosas, ellos dicen: no, son fieles a ese hombre. No se conforman a las sanas palabras de Cristo, pero creen. ¿Cómo es posible? Usted dice: ¿cómo es posible que esta gente? Note que ahí están las advertencias de Dios en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, ¿qué dice ahí? Engañadores y a doctrinas de demonios. No se refiere a la doctrina de los demonios en sí, sino que los demonios están detrás de esta doctrina. Esa palabra apostatar habla de una persona que se desvía de la fe. Dice: muchos van a ser desviados de la fe. ¿Por qué? Por estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La sana doctrina está constantemente amenazada y debemos ser cuidadosos de no apartarnos de la palabra de Dios.